Hoy, en ¿Cómo que de qué? Charlamos con el equipo creativo detrás de la revista Sex Stories Magazine. Y como la entrevista corrió muy a gusto y duró más de lo esperado, no habrá reseñas esta semana en el podcast. Pero sí subiré un par en la semana a YouTube. Así que si me estás escuchando a través de Spotify, eBooks, Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio, Stitcher o Pandora en México, Estados Unidos, Canadá, España, Centro, Sudamérica o el Caribe y quieres más contenido, YouTube es la opción. Antes de arrancar con la entrevista, les recuerdo las redes sociales del podcast, a donde nos pueden dejar cualquier comentario, queja, sugerencia, piropo, no sé, arroba, como que de qué, en Instagram, Twitter y TikTok. También les quería mostrar que el Gallito Comic 61 que rifé aquí en el canal ya llegó a manos de su nueva dueña, que nos hizo el favor de mostrarnos una fotaza de ella con su premio. Vean nada más. Qué ole, qué bobo. Muchas gracias por participar, mi querida Nicole. Ahora sí, qué buena charla, me cae que sí. Continuando con el estilo del podcast, ha sido bastante inspirador y motivador charlar con personas tan proactivas y creativas, que además traen una propuesta de narrativa tan necesaria hoy en día. Córrela tú, ¿cómo dices que te llamas? ¡Uy! Ni siquiera te sabes mi nombre. Antonio, Rocío y Chemi, los tres responsables de la publicación periódica de cómic erótico, inclusivo y diverso, Sex Stories Magazine. ¿Qué tal? Gracias. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti. Sí, muchísimas gracias. Ya como he dicho antes, nos hizo muchísima ilusión que quisieras hacernos una entrevista, o sea, es muy guay. No, Antonio, por favor, no, yo feliz de que estén acá. Y bueno, empecemos por el principio. ¿Qué fueron las jornadas de cómic y autoedición Kaboom? Nos vamos al pasado. Vamos a viajar al pasado muchísimo. No sé quién de chicos, no sé quién queréis que empiece, pero... ¿Fue Kaboom antes que Sex Stories? Sí, ¿no? Kaboom empezó un año antes. Un año antes, es verdad. Oh. Sí. Un año antes, sí. Pues entonces, Kaboom eran unas jornadas de cómic y autoedición que que coordinamos durante 7 años en la ciudad de Barcelona y que, como su nombre indicaba, estaban dedicadas a crear un espacio por y para autores, fanzineros y pequeñas editoriales. Y además lo combinábamos con una serie de actividades durante todo el día que estaban desde un espacio formativo de técnicas de dibujo, etcétera, a un espacio más divulgativo con charlas, debates, etcétera. Y la verdad es que es algo de lo que yo a día de hoy estoy súper orgullosa. Yo me encargaba de dirección y es algo que, si no fuese porque realmente era un proyecto sin ánimo de lucro y donde al final, por falta de recursos, sobre todo económicos y también de personales, no pudimos seguir adelante, yo creo que marcamos un espacio muy bonito en Barcelona que la gente aún recuerda. No sé, chicos, si queréis añadir algo. De vez en cuando aún se ven tweets por ahí de "ay, el Kaboom, no sé qué, no sé cuánto, la recuerdo tal". Y eso es muy guay porque significa que a los 7 años que duró, los 7 años, pues conseguimos, yo qué sé, marcar al público de alguna manera y crear un espacio que la gente al menos lo recuerda como súper guay para todo este mundillo. Sí, es que fue algo que nació un poquito de la rabia, ¿no? De estar en los salones de cómic, mayormente en los grandes, en los que los stands eran por aquella época prohibitivos. Prohibitivos, y habían... que apartaban en las zonas más alejadas, están súper pequeñitos. Bueno, Clásico. Sí, pues básicamente nació de eso y dijimos, pues ¿sabes qué? Que nos montamos nuestro propio evento y ya está. Como siempre hemos hecho. Que se dé valor a este tipo de cosas, sí. O sea, al final es que es lo que hacemos siempre. Es que eso es muy bueno porque en todos lados creo que hace falta
ese tipo de actividad, ese tipo de iniciativas, porque como dicen, allá y acá y en todos lados al autor independiente lo mandan al rincón en el piso de hasta abajo o en el piso de hasta arriba donde ya no llega la gente, hasta allá Sí. y es horrible que aparte que cobran carísimas las mesas y es un trato o ha sido un trato no muy digno, por ejemplo, para los autores independientes. Y este Sí. tipo de actividades donde entre todos se apoyan, entre todos se instruyen, entre todos, vamos, salen adelante y promueven su trabajo, vamos, son buenísimas y qué lástima que haya tenido que terminar y por eso, ¿no? Por falta de recursos y hastío, supongo. Sí, 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 es digamos que que además eran... el evento se hizo más grande que nosotros. Sí. Llegó un Sí, punto en que no lo podíamos sí. manejar. Llegó un punto en el que la cosa se llegó a tener alrededor de entre unas 3.500 personas 4.000, y digamos. ¡Wow! sí, y claro, ya empezábamos a tener dificultades de espacio tipo, es que ya no empieza a caber la gente, nos están empezando a costar encontrar espacios que nos cedan su espacio gratuitamente o a un precio muy bajo. Y por otro lado, no podemos empezar a subir los precios de aquellos servicios que estamos Claro, ofreciendo, porque entonces ya nos iríamos, pasaríamos la barrera cada vez parecernos más a esos salones en los que nos estábamos separando, ¿no? claro. Entonces, eso unido, Y pues que el equipo era prácticamente el mismo que con el que habíamos empezado. Éramos sí, no más había, de 10 no había personas, no crecido, sé. sí, Sí, era, o éramos sea, yo, alrededor de 8 personas. Wow. Entonces, sí, entonces, claro, con todas esas limitaciones y que además en una ciudad como Barcelona, que es muy difícil conseguir, digamos, ayudas, básicamente porque hay mucha, voy a decirlo de manera errónea, ¿vale? Pero Ajá. entre comillas, competencia, porque hay muchas asociaciones, hay muchos grupos asociativos que están muy bien, pero para conseguir ayuda, digamos, del ayuntamiento, pues también es más difícil, ¿no? Y las cuantías son más pequeñas. Entonces, pues llegó un momento en el que era absolutamente insostenible, porque además esto teníamos que lidiar también con nuestra vida personal y con nuestros Claro. trabajos, y era como de que no llegamos. Toda la vez. de hecho, es que Sí, decidimos priorizar nuestra salud mental y física, además sí, de nuestra propia economía. O sea, yo al menos hablo por mí, pero mis sí, compañeros sabrán que, sí, o sí. sea, que había momentos en los que, bueno, falta cualquier cosa, ya la pago yo, mal hecho, por mi parte, pero al final era una cosa que le tenías tanta ilusión y tanto cariño Claro. que te sacrificabas por la causa en plan, ¡oh! Y claro, el problema es que cuando eso no te renta y además lo único que está haciéndote es restarte salud mental, restarte relaciones, porque las personas con las que trabajábamos éramos gente con la que además tenemos una relación personal, al final fue como, yo quiero mucho este proyecto, sé que muchísima gente se puso súper triste, pero es que al final quien se va a dormir con 200 cosas en la cabeza éramos nosotros. Sí. Y me sigue dando mucha pena, ¿eh? Yo siempre hablo con mucho cariño de este evento y no sé, ojalá venga una persona con muchísimo dinero y nos ayude a... A mí si me pagan un Sobre sueldo yo lo todo vuelvo a hacer. a Ada Colau a ver si es verdad que nos da dinero. No, o bueno, o alguien que tenga madera o esta vena para hablar con la gente y conseguir patrocinadores y sea, sí, claro, porque el patrocinio salva muchos eventos. Acá hay unos chicos tomaron lo que es el Drink and Draw, el concepto del Drink and Draw de Estados Unidos y lo han Sí, registrado y Sí, lo han sí, 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 llevado sí. a crecerlo y con Wacom y XPen y marcas que tienen ahí les patrocinan y traen gente qué bueno, qué bueno. grande y todo, y bueno, así lo han llevado, y son 2, 3 personas, y lo han hecho bastante grande. Por ahí, si alguien tomara la batuta, porque yo entiendo, vamos, el que la salud mental es importantísima, y el estrés, y todo el tiempo, y también uno tiene que comer y pagar la renta, bueno, Disculpad que sí, es normal que tenga una etapa, ¿no? Un tiempo de vida para cada quien y ojalá y alguien sí retome el proyecto por fuera y que esté fresquito y que no esté quemado. Que no, que no que esté no en sea una burnout momia. constante. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí coinciden los tres, ¿no? Ahí coinciden los Sí, tres. ¿Y ya se conocían o se bueno. conocieron ahí?
Nos Ah, conocíamos, vale, eso iba a preguntar. No, ya nos conocíamos. nos conocíamos ya de precisamente de los salones en esos de los que hemos hablado. Ujú. Pues básicamente esta señorita aquí del pelo rojo vino como un tornado hacia mí y pues ahí se inició una relación de amistad y todo lo demás, historia ya. A ver, yo soy una persona extrovertida que adopta gente introvertida, entonces pues tenemos una relación casi simbiótica. Sí, sí, sí. Sí. Yo, Al de hecho, final. a Chemi lo conocía de la Ya, Escuela de claro. Arte, de cuando estaba estudiando el bachillerato. Uh, Nos conocimos allí, no mucho porque íbamos a cursos diferentes Es y como diferente. que entre clases y en algunos descansos nos veíamos y tal, y era muy guay, pero ya está, no, solamente de ahí. Después volvimos a reconocernos más cuando de hecho fui su suplente en un piso de alquiler con unos amigos. wow. Sí, Sí. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a frecuentar los salones de cómic y en los fanzines y conocí a Rocío. Surgió el Sí, amor. sí. Sí, sí, literal. además fue casi primera vista, te lo puedo asegurar. Sí, Ay, ay, sí. qué bello. Qué bello. Pero entonces en Kaboom es donde surge la idea de hacer sex stories. En realidad es No, paralelo. En realidad es paralelo. O sea, paralelo. nosotros Ah, estábamos por un lado, porque en ese momento de efervescencia que estábamos, de estamos sacando estudios, pero tenemos aún mucho tiempo, ¿no? Para poder pensar. Entonces estábamos como con dos cosas. Primero, el tema de reivindicar ese espacio para autoeditores y al menos yo personalmente, y por suerte coincidí también, es que al final somos los tres mosqueteros, yo personalmente era como, es que, jolín, me encanta hablar sobre sexualidad o sobre deseo, tal, pero todos los cómics que encuentro, o prácticamente todos, son... O sea, un espacio en el que yo, como mujer, con un cuerpo disidente y además bisexual y además no me sentía para nada identificada. O sea, hablaban de cosas que no me interesaban, a excepción de que me gustaba el dibujo, me gustaban los desnudos, pero en realidad no encontraba un espacio como para mí. Y es algo que hablábamos mucho entre nosotros. Mm. Sí, sí, ¿y cómo se decide? básicamente esto voy a soltar una anécdota y es que la frase que me dijo Rocío para convencerme de esto fue, oye, que es que yo estoy pensando en empezar un fanzine para hablar de cosas guarras. ¿Tú querrías participar? Y yo, sí, claro. Hola, sí. Obviamente. Me dijo, pero no solamente para hablar de cosas guarras, sino que hablemos también pues, de cosas interesantes que no se suele hablar en otros medios sobre la sexualidad y o en cosas más pornográficas, ¿no? Que tratemos un poco el tema con cabeza. Y dije que sí, vamos, que perfecto. Vamos para adelante. Me acuerdo que mi reacción fue ver que tú, Rocío, estabas haciendo eso y yo llamándote por teléfono en plan, quiero. De hecho, es mejor, o sea, la llamada de teléfono de Chemi fue literalmente, oye, yo voy a hacer un cómic si me dejas, y yo, claro, o sea, pues esto era un fanzine, ¿sabes? Puro, puro y duro fanzine de colaborar, de ver qué hacíamos. Y me llamó y me dijo, pero va a ser de lo mío. Y yo dije, ¿de lo tuyo? Es que hay que puntualizar aquí porque en aquel momento Sí. Chemi aún no había sacado digamos, al público qué era lo suyo. Ok. No había salido del armario, pero no artísticamente hablando. Oh, vale. Sí. Y salió. Y En el salió. número Y uno. salió. Salió por la puerta grande, además. Salió en la página central. Todo el mundo que abría el fanzine, todo el mundo se encontraba con las páginas de Chemi. Ah, qué bello. Sí, sí, literal, literal. Además recuerdo que era ¿se pueden decir cosas explícitas? Sí, claro. Vale. Recuerdo que Chemi hizo como una doble, no era una splash page,
pero eran un par de viñetas así bastante grandes que ocupaban al menos un 50% de la Media página, que era el protagonista comiéndose una polla, pero gigantesca, en plan Ok. gigante. Lo tenía en la cara. Y todo el mundo abría la página, o sea, el cómic por esa página. Y además es que era Yo- súper impactante, porque además Chemi en Pues, ese momento, ahora trabaja más suave, pero en aquel momento tenía una línea súper potente, súper dura, y era como ¡pum! Era una hostia guapísima. Disfrútenlo. Y claro, claro, la gente abría aquello y había gente que era como ¡oh, me encanta, qué chulo! Y había otra gente que era como ¡oh, Era el demasiado! detector de masculinidad frágil, también os lo digo, Era ¿eh? total y absolutamente. Era el medidor que te Era el medidor de, si tú abres por bonito. aquí y te parece todo bien, Sextoris es para ti. Si tú abres Sí, por no. aquí y cierras y te vas corriendo haciendo un moonwalker, Sextoris ay, oye, qué buenas historias. Sí. Bueno, pregunto porque me gustaría escucharlo de ustedes. ¿Cuál es la importancia de ser inclusivos y tener un medio de expresión a través del arte gráfica? Ujú. Venga, Rocío. Yo me has visto, ¿no? Dale, Que ha sido dale. como, Sí, bueno, sí. vamos. Afilando las garras. Sí, sí. En el momento en el que hablamos desde la inclusividad, representamos y cuando representamos hacemos visibles las realidades que normalmente están apartadas o que no interesa visualizar. Por lo tanto, lo que generamos es una conexión expresiva, artística y humana con todas aquellas personas que nos leen. Para mí es básico demostrar que, o sea, que hay muchísimas realidades y que no tienen todas por qué encajar contigo, pero existen y está bien reivindicarlas. Y creo que no nos tendría que asustar precisamente la celebración de esa diversidad, sino que en realidad forma parte de lo heterogéneo de nuestra sociedad y de todas, y que negar esas realidades de manera constante y de manera tan flagrante lo que hace es condenar al ostracismo y a la sensación de somos bichos raros y extraños a un montón de personas que sencillamente también tienen derecho a disfrutar de la sexualidad y del placer y del deseo. Y creo que más que nunca en una publicación de cómic erótico como es Sex Stories, el placer tiene que tener toda esa representatividad y toda esa inclusión, porque desgraciadamente siempre se ha hecho un cómic erótico, una producción erótica por y para hombres de determinado tipo de sexualidad y determinado tipo de manera de ver los cuerpos. Yep. En general, para su uso y disfrute y no para el placer compartido, que es algo que en Sex Stories tenemos con mucho valor. Y voy a parar aquí porque si no a los pobres no les dejo hablar, pero es que a mí me apasiona No. especialmente Sí, sí. este tema. Sí, no, sí, yo ya he hablado. Venga, Chemi. Pues es lo que, básicamente lo que dice Rocío, la representatividad, como como lo hacemos, es lo que es. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que me motivaba un poco era dar a visualizar mi experiencia como chico gay, gordito, tal, y pues expresar mis fantasías como hemos dicho antes, al principio pues eran muy fantasías, que si la polla grande, que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso también ha ido evolucionando y también he hablado de otras muchas cosas, por ejemplo, los estigmas de los fetiches así como más oscuros y tal, que están asociados yo que sé, a temas que no casan tanto con la gente mainstream, por así decirlo. Entonces, yo creo que visualizar todos esos temas, al fin y al cabo, lo que hace es que llega la gente y la gente misma consigo misma diga, pues oye, si esto está aquí y está mostrado en estas páginas, pues igual yo no soy tan extraño, ¿no? Y aunque lo sea, celebrar esa Y extrañeza, aunque lo también sea, lo digo. O sea, celebrarlo, obviamente. al final, cuando estamos reivindicando esas diferencias, es cuando la gente siente esa identificación y no tienes por qué entrar en la normalidad, sino que
no formar parte de esa normalidad tampoco es malo, ni es extraño, es diferente y punto. Y existe y tiene ese derecho a existir. No sé, yo creo que al final, cuando, mira, o sea, si un señor, uy, no sé quién te va a ver este vídeo, y no, pero si un señor llorón se pone a llorar porque de repente en el juego AAA número 400.000 hay un personaje femenino que resulta que no está hipersexualizado y se pone a llorar porque no puede identificarse con ello. O sea, ¿cómo vivimos el resto de personas? Yo de momento no he sido nunca un elfo con una capucha verde y unas orejas así, o me he dedicado a llamarme Belmont y a matar vampiros. Quiero decir, y me lo paso igual de bien. Entonces, quiero decir, si ya hay una parte de gente que llora por esa no identificación cuando el mundo está hecho para ellos, imagínate los que estamos condenados siempre a estar en una esquina, si es que nunca hay nada que hable de nosotros y al final el arte, sea a nivel de cómic o audiovisual, con películas, con series, es comunicarse con los demás. Es que sin ese público, sin esa comunicación, tampoco existiría o sea, la creación del propio arte. Lo haríamos para nosotros y estupendo, pero creo que no es lo que nos interesa, ese ego de artistas o esa necesidad de comunicarnos con los demás nos lleva a eso, a compartir esas inquietudes y que resulta que ahora estamos teniendo voz cuando nunca habíamos podido tener tanta. Y bueno. Claro, eso es lo más lindo, que es de todos para todos y se vale, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo? yo comentar que de hecho es que me parece algo casi, no voy a decir necesario, pero casi que me parece obvio. Quiero decir, estamos ahora mismo en un momento en el que am, prácticamente todos los géneros, voy a poner solamente literarios, ¿no? Pero bueno, qué tontería. Prácticamente todos los géneros que se trabajan en la ficción y en la no ficción se entremezclan los unos con los otros. Hay una Claro. cantidad de... Solamente en un término, digamos, más formal, hay una diversidad solamente de géneros brutal. O sea, ya solamente las temáticas y las realidades que se puedan mostrar en la ficción son abrumadoras. O sea, es que no te da tiempo literal a ver todo Netflix, ¿no? Solamente poniendo un ejemplo tontísimo que es Netflix, que es, no voy a decir minúsculo, pero no es la totalidad, ¿no? Ujú. de la producción audiovisual. Si a eso le añadimos el cómic, si a eso le añadimos la literatura, si a eso le añadimos el videojuego, contando que el videojuego ahora mismo no está considerado como arte, pero en muchas ocasiones vemos que hay videojuegos que podrían ser perfectamente considerados como obra artística, pues es que simplemente el hecho de mostrar la diversidad en lo que serían las historias eróticas o en la pornografía me parece algo básico. O sea, es que me parece hoy en día básico, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Otra vez lo mismo que Ujú. se lleva haciendo desde hace, no Ya, sé, yo 40, creo que 50, claro. 70 años? Y yo no tengo ningún problema con que se siga haciendo. Con lo que tengo un problema es que a esta gente les moleste que haya algo que sea distinto. Claro, Que haya algo que porque a sea nivel... una unidad de cosas sea distinta, sí. Claro, porque hay todo un público que aún tiene esas ideas bueno, de que esas narrativas antiguas pues son las que funcionan y son las que quieren y ya está. Es un público pues que quiere esas historias y fin. Eh, pero la cosa es que nosotros hemos probado con estas otras, con toda esta diversidad y es algo que, al margen de que ya ha funcionado, ¿no? Es que teniendo en cuenta de que nosotros mayormente desde Sextories hablamos desde un punto de vista casi personal, ¿no? Porque obviamente los autores, nosotros damos un espacio a los autores para que hablen ellos mismos digamos, en consonancia con otra persona, ¿no? Si hay un guionista de por medio, pero mayormente las historias que salen, aunque sean de ficción, suelen ser muy personales. Entonces, si pones algo tan personal encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo no vas a cómo no vas a dar espacio a la diversidad? Claro. Porque si no, pues para eso haces tu historia de 120 páginas que hable de una sola cosa y, oye, con tus sesgos y tú lo que quieras y para adelante. Pero es que lo más interesante de todo esto es que al fin y al cabo
le hemos dado un espacio a un montón de gente que no sabía si le gustaba hablar de esto y resulta que sí, que le gusta muchísimo y que es muy divertido. Y ahora quiero más. Por eso, porque hay muchos dibujantes en Sextories que originalmente no son dibujantes de cómic erótico. De cómic erótico. Y han descubierto un espacio para descubrirse a ellos mismos y para hablar sobre lo que les pasa por dentro, eh, pues que no se lo esperaba, no lo esperamos ni nosotros mismos. Que es que en definitiva el valor de todo esto, que creo que los tres estamos muy de acuerdo, es básicamente haber generado una comunicación, no solamente con el público que está ahí al otro lado y el cual nos responde en muchísimas ocasiones de manera súper positiva, sino es eso, de poderle dar un espacio a gente que no tiene otros sitios para hablar de lo que les pasa por dentro, ¿no? Y para expresarse. Claro. Creo que al final Y ya me callo porque... Ay, digo, creo que al final nos obsesiona crear espacios. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. Y ahorita me tocaban a los invitados, ¿cómo los eligen o cómo los seleccionan? Pues, La pues verdad. básicamente, ¡Qué buena pregunta, Dorothy! básicamente miramos sobre todo o sea, tenemos un poquito de consejo editorial Ujú. y revisamos a la gente que nos va entregando portfolios, estas cosas. Lo hacemos de manera muy lenta porque literal que somos Sí. 6 personas en el proyecto y nos mandan portfolios y respondemos siempre en plan, no sé cuándo te vamos a responder. Al Por principio favor. sí que es verdad que tenemos un poco más de gente muy cercana, amigos y Sí, tal, pero luego claro, hemos porque al principio... hemos ido abriendo más. Sí, y de Exacto, hecho porque al ahora principio hemos, aún no éramos muy conocidos, pero seguid, no, por no, favor. hemos llegado a un punto en el que, en el que recibimos muchísimos emails de gente que quiere participar. Entonces, para salvaguardar un poco la línea editorial de calidad y la diversidad en cada número, o sea, tenemos al director de arte, que es Marcel, que está ahí atendiendo a todo el mundo y que poco a poco, junto a Antonio, intentan elaborar esa lasaña de historias que no sean todas las mismas. Entonces, si no se presentan 3 autores que quieren hablar de 3 historias similares, seguramente alguno se mueva a un número futuro y demás. Pero, y ya te digo, y cuando viene gente que quizás es muy, 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 muy junior o acaba de salir y tiene mucho entusiasmo, lo que sí que hacemos es responderle con todo el mimo del universo y darle todos los consejos del mundo para que cuando haya cogido un poquito más de fondo participe, porque sí que es verdad que con Sextories hemos puesto unos estándares de calidad que creo que son muy chulos y son muy buenos. Entonces, claro, aunque nos haría mucha ilusión hacer como un Sextories Junior, por ahora nuestras posibilidades económicas no nos lo... Intentemos no nombrarlo así, por Bueno, si acaso. ¡Cállate, niño! Busquemos otro nombre que pueda funcionar un poco mejor. pues, Todos Sextories hemos sido B. junior, da igual. Sí. Hablan bueno, enfocarse en un proyecto nada más. ¿Cuál ha sido su estrategia o cómo han hecho para promover la revista, para darla a conocer? disculpa, Machaque en redes sociales, pero a unos niveles que no puedes imaginar. Porque, claro, a nivel marketing, ten en cuenta que estamos chapadísimos. O sea, en redes sociales, que es la única fuente a la que podemos atenernos en cuanto a difusión. De repente te banean porque sale medio pezón, de repente te ponen, tienes un shadow ban que ni sabías que tenías y de repente de las Qué grande el de las shadow ban. 9.000 personas que tienen, a lo mejor solo 100 ven tu post. Cosas así todo el rato y claro, es un machaque constante de poner post y de intentar llegar a la gente cuando sabes que tienes este hándicap de que siendo un producto erótico, pornográfico, no vas a llegar a tanta gente como quisieras, pero ahí estamos con casi 10.000 seguidores que hemos Este año conseguimos los que hemos 10.000. hecho nosotros, ¿eh? Sí, No sí, son todo ha sido comprados orgánico.
como pasa Como mucho otros. por ahí. Sí. De Sí, hecho, sí. hay algo interesante en el tema del marketing de Sex Stories y es que hay dos puntos fuertísimos que son redes sociales y eventos. O sea, todo lo que sea Sex Stories en eventos donde la gente pueda acercarse y hablar con nosotros asegura muchísimo al público, pero de una manera loquísima. O sea, el hecho de que vayamos a presentaciones, de que hagamos conferencias, de que visitemos como autores un evento y y hagamos una charla del proyecto. O sea, todo eso genera muchísimo más interés que otra acción. ¿Por qué? Porque no podemos hacer otras acciones. Primero, por nuestros Literalmente recursos económicos. nosotros no podemos pagar un anuncio de Instagram porque directamente nos dicen que no. Primero, los anuncios que económicamente podemos permitirnos, no los podemos hacer. Y Claro. los que sí podríamos, como reportajes en revistas del sector y demás, tampoco podemos porque no nos lo podemos permitir. Entonces, tanto los eventos como la gestión orgánica de las redes sociales es fundamental. De hecho, hemos hecho un parón desde marzo hasta ahora en redes sociales y se ha notado un montón a nivel de recepción web, a nivel de ventas, que también, o sea, Sextories es un proyecto que está hecho con todo el amor del mundo y que es profesional, pero que ahora mismo se autogestiona. Por lo tanto, todos los que estamos tirando del carro, pues no podemos ni cobrar, porque el dinero que consigue Sextories es para poder seguir haciéndose. Entonces, bajo ese espíritu fancinero que nos caracteriza, hemos decidido, creo que muy sabiamente, decir, oye, pues sí, por un tema personal X, estos meses que son los de menos eventos, menos afluencia y tal, tenemos que pausar un poquito, pues pausamos un poquito. Pero sí es verdad que en honor a la verdad, ahora que hemos vuelto a empezar a publicar, de repente ahora está llegando otra vez tráfico y entonces es un poco agotador, por no decir mucho. Es muy agotador. Sí, es muy agotador. Es básicamente lo que ya han dicho mis compañeros. Las redes sociales es el medio principal por el que nosotros seguimos manteniendo viva digamos, la comunicación con la gente, pero es cierto que el digamos, mayor foco de encontrar gente nueva, aparte de las redes sociales, que también sirven para eso, lo que pasa es que están capadas, naturalmente, por cómo Sí. son las redes sociales. Creo que la Hoy en día, única... sí. Sí, creo que la única en la que puedes seguir subiendo contenido erótico es Twitter, pero Y más. sinceramente sí, y más. Es Pero bueno. es que Twitter ya... Sí, ya. Aparte de eso, sí, aparte de eso, lo que mejor nos funciona obviamente es estar en persona, porque si aquí ya estás viendo que tenemos así rollo, en persona es muy divertido, hacemos el idiota a lo Y vestimos máximo. guapísimos. Eso también hay que Sí. Lo he visto. No, Y pero bueno, solemos ser... hablan de que son un fanzine, pero yo descargué el PDF, yo he comprado PDF, pero también imprimen sobre pedido o sacan algún tiraje. Ya. Sí, sí, sí. A ver, aquí aclarar una cosa, es que nosotros fuimos fanzine hace muchos años, pero a partir de 2018 escalamos el proyecto para que dejase de ser fanzine y fuese, digamos, un proyecto autoeditado. Iba a decir, sí, autoeditado, es una pequeña editorial, básicamente. Ajá. Y entonces, pues lo escalamos con más, para que estuviesen jugar, a ver si me sale a mí ahora, para que pudiesen caber más autores, para que fuese un cómic a color, para que la gente cobrase por las páginas, para que, bueno, la gente pudiese tener royalties, etcétera, tener distribución, bla, 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 ¿no? Entonces, todo esto fue escalado y a partir de 2018, pues ya dejó de ser fanzine. Entonces, sí, tenemos tirada física. Nosotros imprimimos alrededor de los 1.000 y 1.500 ejemplares por tirada. Que aquí en España, bueno, sí, en general no es una tirada muy grande, aquí en España es una tirada más o menos media. Las editoriales pequeñas suelen tener una tirada de entre unos 500 y 1.500 ejemplares por tirada. Y no suelen venderlo todo. Es muy raro que hagan segunda edición, segundas, terceras. Es complicado. Suele ser que a lo mejor algún número por ahí pues sí que tiene un poquito más de tirada y tal, pero no es muy habitual básicamente porque los números no dan, porque aquí en España hay muy poquito consumo de cómic. Es una industria muy, muy pobre, que hay mucha gente que no la considera ni industria, porque literal se mueve muchísimo dinero en B,
que no... Y muchísimo dinero es en deuda, todo que eso es otro tema en deuda, del correcto. editorial español, ¿eh? Sí, y está endeudado hasta las cejas. Y claro, la gente no tiene liquidez para asumir ni siquiera publicidad dentro de las editoriales, ¿no? Entonces, bueno, pues como es un mundo muy pequeñito y es una industria muy pequeñita, pues se tiran más o menos esos ejemplares, ¿no? De media, pero sí, nosotros vamos por ahí y algún numerito hemos superado, ¿no? Hemos hecho ahí alrededor de unos 2.500 o una cosa así. Has tocado varios temas muy, muy interesantes que no creo que podamos Perdón. abarcar en una sola, no, al contrario, en una sola entrevista, en una sola charla, pero en lo que es el medio en España y en México y en Latinoamérica tienen tantas cosas en común. Sí, acá igual no es una industria, poco a poco va creciendo, poco a poco, en redes sociales, en el webcómic, a través de plataformas como Webtoon, por ejemplo, muchos han encontrado vitrina. Y de esa manera es que va creciendo y en los eventos es donde se ve, ¿no? Reflejado el trabajo que se ha hecho de manera virtual, ¿no? Donde ya pueden comprar físicamente y conocer al autor y estar en contacto con el autor, y así, igual es acá y en muchos lados de Latinoamérica, según me comentan varios amigos y colegas, es muy similar. Creo que solo en Estados Unidos y ya ven también cómo es la industria ya que también está yendo hacia abajo. Pero creo que es solamente en donde podemos decir que más o menos está bien la industria del cómic. Y parte de estos proyectos, o bueno, este tipo de proyectos como Sex Stories, generan, son la resistencia. Y no solo en su nicho muy particular, que poco a poco va a dejar de ser un nicho, o está dejando de ser solamente un nicho, sino para todos los autores de cómic, ¿no? Y a nivel general, porque se mantienen, porque han crecido, porque tienen tiraje, y eso es muy positivo del proyecto. Felicidades. Y, Gracias. ¿cuál es la satisfacción más bella que les ha dejado a cada uno hacer Sex Stories? ¡Qué bonita! ¡Qué pregunta más bonita! Sí. Cuando la gente viene al stand a conocernos en persona y a decirnos que tal historia o cual historia les ha tocado mucho porque se han sentido identificados y tal, esos momentos son los que te restauran la fe en absolutamente Sí. todo este mundillo y todo lo que haces y los que te recargan las pilas. Hablaban de que, bueno, ha sido difícil desde Kaboom y todo mantenerse. eh, y también pregunto porque hace varios años yo también tuve una antología de cómic que yo edité y coordiné. eh, eh, y fue muy difícil. Es un trabajo muy importante a mí me pasó en algún momento, no sé si a ustedes en algún momento han dudado en seguir y qué los ha mantenido. La Perdón, risa. Sí, me sí, ría. sí que hemos dudado, sí. Pero es que he visto la cara de Antonio y habla por sí sola. Antonio es un poco nuestro caballo, nuestro jinete del apocalipsis, ¿sabes? También porque es el que más responsabilidad tiene dentro Sí, del sí, proyecto. O sí, sea, Antonio al obviamente. final está en dirección. O sea, no, yo estoy en marketing y en comunicación, Chemi está en web y redes sociales y Antonio está en dirección y es el que básicamente vela porque el barco no se estrelle. Entonces, creo que aquí la persona que más tiene que decir es Antonio, pero antes de darte paso te diré que para mí una de las satisfacciones más grandes que me ha dado Sex Stories es la cantidad de personas increíbles que hemos podido conocer y que hoy en día aportan tanto a mi vida y a las... Yo creo que podemos hablar por todos, ¿eh? Toda la Sí. increíble red de personas que hemos conocido gracias al proyecto y que seguimos conociendo. Y ahora ya para el tema de la destrucción, te paso... Sí, voy a retomar también el tema anterior, un segundito. Sí, es que son dos cosas diferentes las que han dicho Chemi y Rocío, porque Chemi es cierto que habla de esas personas como que a veces son anónimas, digo a veces porque puede ser que vengan varias veces y nos hablen o que ya la conozcamos o que al principio puede ser anónima, pero gracias a eso pues la vayamos conociendo, ¿no? Pero que habla un poquito más de esa perspectiva de esas personas que al fin y al cabo no conocemos y vienen y nos dicen, no, es que os llevo siguiendo desde que empezasteis y es que me habéis descubierto un mundo y es que esto yo no lo conocía y ahora pues ahora estoy descubriendo todo esto y no sabía que me gustaba y tal y cual.
Y es como, hostia, qué guay, qué agradecimiento, ¿no? Porque básicamente pues no sabría cómo decirlo, estás enseñando, ¿no? A un universo que la gente no conocía, del que no se habla, ¿no? Que eso que es, que de la manera en la que se habla, pues no es esta, ¿no? Y esto es otra cosa. Y luego está lo que ha dicho Rocío, que era básicamente pues haber conocido gente maravillosa que en muchas ocasiones ha empezado como viniendo así al stand o viniéndonos a nosotros en persona y diciendo, es que esto es increíble, no conocía tal cual, y a partir de ese momento pues hemos empezado a conocer a esa o a esas personas y bueno, pues han acabado formando parte de nuestra vida. Y eran personas maravillosas y, joder, o sea, eso ha sido muy, muy guay. O sea, Así que llévate pero... cuidado, no sé que un día te acerques al stand de Sectoris y a los 2 días estés vendiendo Sectoris ahí. Ah, eso puede pasar, ¿eh? Eso también pasa un montón. Sí, sí, sí. Es que se contagia muchísimo, Sí. es muy guay. Entonces, si alguna vez hemos pensado en dejarlo, sí, yo unas cuantas veces, porque el peso es muy, muy bestia. Sí. Sobre todo En los momentos... el peso de Antonio es el más hardcore Es divertido porque a nivel físico el peso tú y yo, Chemi, lo llevamos más, pero a nivel simbólico. mental. No, es que básicamente al ser tan poquita gente, pues, y al ser Claro. un proyecto que toca tantísimos puntos, pues entonces nos tenemos que diversificar mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo al mismo tiempo que soy director, pues también soy productor, pues al mismo tiempo también soy editor jefe, pues al mismo tiempo también soy el contable. Y entonces son un montón de cosas en Claro. las que llega un momento en el que dices, "Uf, esto es demasiado, o sea, es que Al mismo tiempo llevamos la estoy tienda. enterrado, Sí. sí, es que literalmente estoy enterrado en burocracia, ¿no? Y esto era precisamente lo que no quería cuando empezamos, ¿no? Con el proyecto. Entonces, bueno, pues hay que ir trabajando para ir intentando quitar esa Sí. burocracia, ¿no? Y que todo se despeje un poquito. Mm. Pero sí, hay momentos en los que he pensado en plan, esto no da para más, no puede ser porque no puede ser que un proyecto así de bonito se transforme en burocracia, en Claro. pilas de burocracia. ¿Y qué te ha mantenido? ¿Qué me ha mantenido? Pues básicamente, pese a que me ha mantenido algunas de las cosas que ha dicho tanto Rocío como Chemi, eh, digamos que en menor medida la de Chemi y en mucha mayor medida la de Rocío, esto es algo que en definitiva también era algo que quería desde hacía muchísimo tiempo, que es, digamos, la tercera cosa por la cual le podría decir que estoy o estamos agradecidos al proyecto. O sea, cuando yo empecé a dibujar y a hacer mis dibujos y mis cosas y tal, y digamos mi sexualidad despertó, pues a partir de ahí yo conocí una revista aquí en España que era conocida como La Kiss, que básicamente pues era una revista de cómic erótico muy centrada en un solo tipo de público, que era bueno, pues el hombre hetero. Pero yo accedí, digamos, a ese tipo de cómic por eso, ¿no? Y por eso a mí me empezó a interesar digamos, la narrativa erótica. Entonces, uno de mis sueños era hacer cómic erótico, al fin y al cabo. Entonces, joder, estar manejando una revista de cómic erótico es como, es mucho peso. Es Es épico. mucho peso personal y además es, coño, que dices, vale, sí, estoy un poco puteado, pero has construido ya hasta aquí. Ujú. En vez de dejarlo y quemarlo todo, ¿no? Eh, Vamos a intentar parar un segundo, baja el ritmo y busca las maneras en las que Mm. puedes sobreponerte digamos, todos esos problemas que te están haciendo de menos, ¿no? Que te están bloqueando, ¿no? En el proyecto, porque en definitiva todo, salvo la puta burocracia, es muy positivo. O sea, al fin y al cabo, no es una buena idea dejar un proyecto Mm. porque
no porque no esté yendo bien, o no porque no sea satisfactorio, sino porque, bueno, tiene sus procesos y es lógico que tenga una serie de procesos burocráticos, porque a medida que se va profesionalizando, pues vas teniendo que hacer papeleo, es inevitable, y vayas teniendo que, sí, pues administrarlo y gestionarlo. Es la parte de administración y gestión, que es un coñazo. Entonces, pues sí. Esto se vence teniendo más dinero y pudiendo contratar a gente que lo haga. Claro. Por ejemplo. Cochino dinero, cochino dinero. Sí. O sea, desgraciadamente sí. Pero Sí, bueno, pero la importancia de tener también una pareja que te apoye. Para ustedes dos en sí, particular, correcto. ¿qué tan difícil o sencillo ha sido trabajar en pareja? Por cierto, felicidades por su compromiso reciente, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Pues a ver, esto ha sido un crecimiento personal bastante guay, porque al principio nos costaba mucho, sobre todo con Kaboom. Nos costaba mucho, mucho, porque, claro, al fin y al cabo mezclas terreno profesional y terreno personal. Ujú. Entonces, bueno, son arenas movedizas al fin y al cabo. Entonces, creo que la relación ha ido mejorando, tanto profesional como personalmente, a medida que nosotros hemos ido descubriendo, de hecho, el modelo relacional en el que queríamos estar y a medida que lo hemos ido explorando. Sí, y de hecho Sextories ha formado parte de eso también, de ese Ujú. autoconocimiento. Al final, Antonio y yo voy a soltar la bomba aquí, Antonio, ¿eh? O sea, Vale. yo lo suelto. Lo que quede, quedó. Al final, Sextories es una publicación que aboga por la diversidad sexual de cuerpos y también por la diversidad relacional. Y para nosotros, por ejemplo, el modelo dentro de las no monogamias y dentro del poliamor es en el que a través de poder explorar esas inquietudes que teníamos y a través de haberlo podido manifestar en los cómics, es lo que a nosotros nos ha hecho sentirnos más nosotros que nunca. Y al final supongo que esa mezcla entre las cosas en las que creemos y aquello que nos apasiona, que es el cómic, que es el dibujo, o sea, al final poco a poco yo creo que lo que nos ha ayudado a ser cada vez más fuertes es ser sinceros con nosotros mismos y con el otro. Y es verdad que yo, ahora que Antonio ha tenido que estar fuera unas semanas, estoy aquí en el estudio que se me hace muy grande, porque realmente yo soy una persona como muy apasionada, muy volátil, con muchísimas ideas, y Antonio es una persona terrenal, organizada. Entonces creo que hacemos un tándem brutal a la hora de trabajar y, como siempre digo, nuestro hijo no nato es Chemi. ¿Por qué es tan nonato? O sea, no nato quiere decir que yo quiero decir, Chemi siempre está ahí para calmar las aguas, ¿sabes? Cuando yo estoy como haciendo, o sea, de hecho Chemi tiene una gran palabra que es: Rocío, ¿puedes parar de intentar hacerlo todo y no hacer nada? Muy buena frase. Pues yo veo que básicamente hemos conseguido lidiar con nuestra vida profesional y personal porque básicamente nos hemos hecho adultos y hemos aprendido a gestionar eso. Básicamente es que antes éramos muy críos y Claro. llevamos Sí, es que, muchas cosas es que encima. hemos madurado con Sí. el proyecto, es verdad. Y lo han hecho Que bien. teníamos Digo, 20 años. Como persona que ha estado ahí viendo la evolución de la relación prácticamente en primera persona casi siempre, en primera pues fila. la verdad ha sido muy guay verlos crecer y, joder, que las personas Yeah. que estoy súper orgulloso de las personas que son ahora mismo. Semi-approves. Y Chemi approves que es todo amor, entonces yo Sí. ya estoy contenta. Ya está, sí, sí. Va para los tres, pero Chemi, tú respóndeme primero, por favor. ¿A qué se dedican aparte de hacer cómic e ilustración? ¿Tienen algún hobby, algún otro trabajo? Veamos, yo, o sea, aparte de Sex Stories, tengo pues mi rollo de dibujante normal que hago encargos normalmente a la comunidad furry, Oye, que se ve que tienen dinero, tienen mucho dinero, no sé qué claro. pasa, pero tienen mucho Bendita dinero. comunidad. Pues ese ha sido siempre un poco mi caldo de necesito comer, pues ahí tengo eso.
Y aparte, desde hace 2 años, desde prácticamente la pandemia, pues empecé a hacer drag y no sé, en ese momento como que algo hizo clic en plan de esto es lo que buscaba desde hace mucho tiempo, no porque el dibujo no lo sea, sino porque el drag es una forma de arte que te permite expresar algo que tienes tú dentro, pero de una manera mm, mucho más de tú a tú, que por ejemplo el dibujo es mucho más, ¿sabes? Mucho más de persona a persona, mucho más cercana y que al mismo tiempo engloba muchísimas formas de arte en una sola. Estamos hablando de que yo puedo incluir el dibujo, puedo incluir la música, se puede incluir todo en el mundo del drag. Y al final eso como que me caló mucho y yo empecé a hacer drag y pues lo típico al principio pues, empiezas imitando un poco lo que ves en otras drags o empiezas siendo un poco más lo típico que ves, luego te das cuenta de que no, es un camino de autoexploración al final el drag. Ujú. Y, y yo recomiendo mucho a todo el mundo que al menos una vez haga drag porque descubre muchas cosas. Es como, ¿sabes? Es como autoconocerse a uno mismo, o sea, ya solo el proceso de maquillarte, en plan, ves tu cara, ves cómo va cambiando, es una cosa brutal. Yo lo tengo Y pendiente es una todavía. herramienta que yo creo que es muy, muy buena para comunicarse. Sí, definitivamente. Sí, te digo, yo lo tengo pendiente todavía. Una amiga quedó de maquillarme y todo, y al final no hubo tiempo ni chance y se tuvo que regresar y irse, pero sí estoy con todavía ese pin ahí de Sí. maquillarme y Lo ver recomiendo mucho qué se y, siente. y es eso, o sea, al final te metes en el mundillo y no es solo las drag queens, o sea, hay todo un mundo de posibilidades. Tú puedes ir más hacia lo masculino, puedes ir a lo femenino, puedes no ser ninguna de las dos cosas, puedes ser un alien, puedes ser un monstruo, yo soy un monstruo, o sea, puedes hacer lo que quieras, es maravilloso y descubres cosas de ti que ni sabías, por ejemplo, en plan, yo que siempre he tenido un pánico escénico y una timidez brutal y de repente verme en un escenario tirándome sangre por encima y enseñando mis tetas, Wow. bueno, no sé, no, yo veo los vídeos mismo y no me reconozco y es como, pero está muy bien porque esa persona es Mimic y como que Mimi al mismo tiempo pues está sacando una parte de mí que soy yo mismo, pero que me ayuda a exteriorizar más esa parte de mí a un cúmulo de gente que antes no lo iba a hacer. Claro, Ujú. claro. Pues qué bello que te has dado la oportunidad y te has animado a hacerlo. Y eso. Rocío, en 2019, Norma publica Machistadas. Y qué difícil es conseguirlo, ¿eh? ¿Ah? Bueno, Pero, yo lo he visto en Norma, en el web. Bueno, pero porque lo venden en la web porque es en tienda, pero la editorial es Penguin Random House, Ah, que si bueno. no te va. Toma dos. Penguin Random House publica Machistadas. Es difícil conseguirlo porque está agotada. ¿De qué va? ¿De qué va Machistadas? ¿Está agotada? En Está Norma, por lo agotada. menos está agotada. Si te deben dinero, Después cóbralo. me llega nada de royalties. Si es que de verdad, claro, como destruyen todas las copias una vez no las venden. A ver, te explico. Machistadas fue mi primer libro de tiras cómicas y surgió como una tontería que yo empecé en internet de voy a empezar a explicar todas las estupideces que me ocurren a diario o que le ocurre a gente que me cuenta relacionadas con lo que se denominan micromachismos, que son esas actitudes Ujú. paternalistas o machistas que nos encontramos en el día a día, pero que son muy pequeñitas y que normalmente no le haces caso porque dices, bueno, esta persona pues es de su época, pero que en realidad
si las analizamos y nos fijamos, son el caldo de cultivo después de las creencias más absolutas. Por ejemplo, si a ti te dicen, uy, vas con mucho escote, ¿no? O te dice, y este tipo de comentarios que dices, bueno, me lo ha dicho este viejo verde de siempre, pero después la creencia grande de eso es las chicas que disfrutan de su sexualidad o enseñan más carne de las que deberían son facilonas, son promiscuas y no son buenas mujeres. Entonces, en base a esa idea, pues hice Machistadas, que es una serie de tiras cómicas respecto a esas experiencias personales y también narradas, donde los finales son absolutamente locos. O sea, es como edificios ardiendo, gente colgada en farolas. Son cosas absolutamente llevadas a la distorsión más humorística y más cartoon. Y donde a través de ese humor tan bestia, porque es muy bestia, exploró que al final esos micromachismos los puede decir cualquiera, por eso quien lo emite siempre es un monigote. Es un monigote que no tiene género, es un que sí, que normalmente es probable que lo haya dicho un señor, pero en cualquier caso exploró tanto los micromachismos en la infancia, en la adolescencia, en el sexo, entre las propias mujeres, entre los propios hombres, en el colectivo LGTB. Entonces, es un libro que es muy, muy rapidito de leer porque son esas pequeñas tiras, pero bueno, donde yo me quedé muy a gusto hablando de todas aquellas cosas que vivía. ¿Y se puede conseguir o no? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, tú imagínate cómo es la industria editorial española, que cuando se pasó un año, destruyeron no sé cuántos, porque como ocupaban sitio en el almacén. ¿Qué? Esta es la realidad. Sí. Esto piensa Hino, que esto es como la industria de la ropa, ¿no? De la moda, que esto Wow. que ya una vez termina, ¿no? la temporada yo qué sé, 2 meses o un mes, vale, a los outlets, y si no, pues fuera, a tomar por culo. Claro, es que los royalties al final que yo percibo ahora son ridículos, porque claro, ¿cómo vas a conseguir un libro que no se ve en ningún sitio? Uh-huh. Entonces, lo puedes comprar en digital, eso lo sé seguro, y si no, hacemos ahí un movimiento España-México y te lo enviamos de alguna manera. Sí. Vale, terminando la entrevista. Así le podemos incluir dibujito. Y bueno, Antonio, tú trabajas en videojuegos también como concept artist para Scopely, una compañía muy importante a nivel global. ¿Qué te llama más? ¿Hacer cómic o hacer arte para videojuegos? Es que las dos. No me puedo separar de ninguno. Es una putada. Antonio lo veo súper motivado con el tema del concepto de videojuegos. Nosotros lo hemos visto crecer un montón con esto. Sí, y también por una cosa que a Antonio le encanta aprender. O sea, Antonio es una persona que disfruta de una manera de aprender de una manera que no he visto en ninguna otra persona. Sí, es un poco... Es que no lo sé, no me puedo decidir por ninguno de los dos. De hecho, justamente, antes de entrar aquí a la entrevista, mientras estaba... que había terminado en el trabajo y estábamos aquí un poquito en el impasse, estaba ordenando los guiones que había escrito, que he ido escribiendo durante el tiempo y las ideas que se me han ido ocurriendo y tal, y las estaba ordenando por cuáles creo que son las que funcionan para cómic y cuáles creo que son las que funcionan para juego. Para ir pensando en desarrollar las historias de una manera o de otra, porque si piensas para videojuegos, también tienes que pensar en el diseño, la historia es completamente diferente. Si piensas en cómics, pues como son 2 medios diferentes, básicamente es 2 maneras de afrontarlo. Y justamente, pues exactamente eso, no me puedo definir, no me puedo tirar por uno u otro camino. Yo creo que esto va a seguir siendo los dos. Que puede que Sectoris en algún momento se unan esos 2 caminos, ¿no? ¿Quién sabe? Hace rato hablábamos de que, bueno, me contaban que en España, como la industria, bueno, ni siquiera la consideran algunos industria porque es muy pequeñita, pero hablando específicamente de los colegas o del gremio,
Sí. Algunos amigos, colegas de Sudamérica, sobre todo, me cuentan, a la hora de comparar, o al momento de comparar con México específicamente, hablan de que acá hemos sido muy unidos y nos hemos apoyado mucho y nos llevamos bien, y bueno, como en todo, hay rivalidades y lo que quieran, pero al final del día somos o ha sido un gremio muy unido. Y en España, ¿cómo lo consideran? O en Cataluña, ¿cómo lo consideran? ¿Se consideran que son solidarios, que se apoyan, o también son cada quien por su lado? Es un mundo, es un mundo Es que está muy interesante. individualizado por lo general. Sí, pero, o sea, dentro de esa individualización que es cierta, yo creo que al final la buena gente se junta. Me explico. Es un mundo regido por el ego. Y es un mundo, Ah, al menos bajo mi experiencia, de que de repente cuando alguien publica, todo el mundo se le acerca en plan, ¡ay, vaya! Estaba ignorándote hasta ahora que te miro con un renovado interés. Pero aparte del trepismo, o sea, de la gente trepa que existe y que está, y que yo entiendo que al final todos somos gente desesperada queriendo publicar su libro, y al final he aprendido a que me den un poco de lástima. Pero creo que dejando eso de lado, cuando hay proyectos colectivos tipo Sextories, estamos haciendo una comunidad muy chula y creo que nos ayudamos bastante y que nos apoyamos. Entonces, creo que están las dos vertientes. Hay muy buenos compañeros en el gremio, fuera de Sextories o no, sino que hay gente que realmente está ahí para apoyarse. Y después está, o sea, yo creo que hay un 50-50. Y después está ese 50% de vamos a correr a ver quién coge esta zanahoria antes y no nos damos cuenta de que la zanahoria está ya medio rancia y que tampoco va a dar mucho de comer, pero la zanahoria está allí y es súper importante conseguirla. bueno, No y sé. bueno, y con esto, ¿hasta dónde quieren llegar con Sex Stories Magazine? ¿Cuál sería el tope que pueden imaginar con Sex Stories? El Tope. tope que pudiésemos imaginar. Ajá. Que Sectori fuera un producto transmedia brutal, que tuviera series, tuviera videojuegos, que llegara a muchísima más gente, que estuviera en todos los centros comerciales, no sé, cosas así. Que tuviéramos eventos en varias ciudades, que pudiésemos publicar en varios idiomas, llegar a hacer colaboraciones con otros artistas que nos flipasen. Eh, y para mí, uno de los tops sería que pudiésemos vivir del proyecto. Y lo iba a decir. Te lo robé, te lo robé. Estaba esperando Voy a eso. Estoy tan Sí. acostumbrado a no vivir de mi arte que se me va. Ya lo has descartado. Voy a ser más terrenal con mis opciones. La primera es que podamos vivir, vivir, que al menos dé, ¿vale? Para que sea una fuente de ingresos, ya no digo grande, no tiene por qué ser grande en absoluto, pero que sea al menos, ¿no? Segundo, que sea lo suficientemente grande como para poder contratar a gente. Y tres, que lo que estemos pagando a la gente del mundillo sea un referente. Para Que mí ya esos lo son los tres. que ya lo es. Que Ya lo, ya lo es Ya en lo cierta es. medida, pero ya lo es pero y eso es lo más triste. claro, pero lo es porque el resto de gente paga como una mierda también. Pero que lo fuese de verdad, ¿sabes? Sin tener que compararse con nadie. Muy bien, son como lo ha dicho Rocío, eres el más aterrizado, el paso a pasito. Ah, Sí. No, lo- la serie ya. en Prime Video. Lo han llevado a la revista fuera de España? Sí, ¿A qué Hemos países la han hecho hemos llevado? empezado. un paso. Hemos hecho un test. Sí. ¿Sí? ¿A dónde lo han llevado? Lo hemos llevado a Inglaterra. Ah, ¿y qué tal les fue? Bueno, ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! como todos los inicios. A Claro. nivel de percepción del público, muy bien. O sea, la Sí. gente era bastante... Lo presentamos en un festival que es Zugbabel, que es muy chulo en Leeds. Y la gente era muy receptiva y estaba muy guay. Lo que pasa es que
debería, o sea, nuestro objetivo es contar con mejores medios para poder llevarlo e intentar conectar con editoriales que están interesadas en el proyecto. Pero bueno, como primer test, ni tan mal. ¿Y cuándo vienen a México? Ojalá. Se nos hace cuesta arriba ir a Reino Unido, imagínate. Coger Hombre. un avión de 2 horas a Inglaterra ya es difícil. Ya ves. No, hombre, lo más difícil creo que es el avión. Lo demás acá, el euro está que 20 pesos, 22 pesos. Todo le sale muy barato acá. Ojalá, a mí me chiflaría, o sea, me parecería súper guay. Sería Además, muy guay. intentar encontrar, o sea, intentar ir en un evento de cómic chulo de México. Me han hablado muy bien de uno que hay en Guadalajara, ¿puede ser? No sé, hay muchos, cada vez hay más y hay más, cada vez hay más donde celebran la diversidad, justamente. Qué guay. Guau, pues, Valdría mucho la pena que se diera una vuelta por acá. Ujú. guau, a mí me Muy encantaría. Me encantaría, ojalá. Bueno, acá tienen casa, tienen amigos y quien los pase y todo, ¿eh? Ya está. Esto hay que preguntarle al Ya proyecto está. si nos costea los Venga. billetes de avión. Que yo ya Sí. tengo el pasaporte, o sea Con que... eso. Con eso. Antes de terminar, ¿algún consejo para los jóvenes autores que quieren emprender y sacar adelante su propio proyecto de cómic? Que no se rindan. Yo que se lancen a hacer cosas en plan, que no tengan miedo de experimentar, que hagan fanzines, que, ¿sabes? Sí, esa es una muy buena. Sí, es que Que no es, tienen miedo o sea, de equivocarse. claro, o sea, es muy guay, yo que sé, tienes 20 años y tienes tiempo y quizás no dinero, pero tienes tiempo y tienes tiempo para hacer cosas y vas a salones de cómic igualmente, o sea que corre, habla con gente, con amigos, haz tu propio fanzine, porque eso al final es calle que estás ganando, Escuela. ¿sabes? Es experiencia que estás ganando. No te obsesiones con la excelencia. Sí, no. Obsesiónate con acabar los No, proyectos. en plan, Acaba los proyectos. la perfección es una de esas cosas Sí, no. Que no. Además te hace Céntrate- tener un apego muy Sí. terrible para lo que haces y En plan, al final céntrate no lo sueltas. en acabar las cosas, da igual que no estén perfectas, o sea, tú obviamente da lo mejor que tú puedas en función a lo que puedas, pero que no te obsesiones con que todo esté perfecto o tal, porque, ¿sabes? Es tu primer paso, no va a determinar toda tu vida, ¿sabes? Simplemente Exacto. estás ahí, estás empezando y eso, todo lo que venga a partir de ahí es experiencia que vas a ganar. Muy buenos, muy buenos. Y bueno, por favor, compartan sus redes sociales, su Instagram de la revista primero y después de cada uno para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, puedan estar al tanto de lo que están haciendo a nivel particular y de comprar de comprar la revista, ¿no? Tenemos página web que es sextories.net, simplemente. Nuestras redes sociales en Instagram es Sextories Magazine. Por favor, escribirlo todo, Sextories Magazine, si no, no va a salir. Porque hay un Shadowban. Porque hay un Shadowban terrible. En Twitter también estamos como Sextories, @Sextories simplemente. Sí. Bueno, tenemos En TikTok, Facebook estamos no hay nadie. ahí en TikTok intentándolo. En TikTok somos historias con chicha. Para seguirlos ya. ¿Y de cada uno? Yo soy baralust.art, baralust.art. Maralust, claro, Sí. .art. Luego de mi drag, si queréis bichar un poco lo que hago de mi drag, es Mimic Drag. Mimic /monster, perdón. Yo en redes sociales es muy fácil. En Twitter y en Instagram soy como Tony_Batres. Batres se escribe BATRES. Y yo en Instagram estoy como Rainbart, porque si buscáis Rocío Vidal os saldrá la Rocío Vidal buena, que es la gata de Schrödinger. Después estoy yo, que soy la pringada. Y en Twitter estoy como Rocío Rainube. Muy bien, chicos, pues nos falta tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos hablar. Ya les he quitado mucho tiempo, les agradezco mucho realmente que hayan aceptado la invitación y nos hayan platicado un poco de ustedes, de su proyecto tan genial y espero que sí se puedan dar una vuelta para acá, para pasear por México. Sí, sería muy guay, ¿eh? Sería brutal. Sí, no, y a mí no se me ha dado la oportunidad todavía de ir para allá, pero en cuanto la tenga,
estaré por allá y a ver si nos paseamos y nos vamos de juerga. Sí, sí. En Barcelona tienes casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Sí, me lo has dicho. Muchas gracias. Pues muchos abrazos y muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho. A ti, Muchas muchísimas gracias. gracias por la entrevista. Aprovecho este espacio para recordarles que tengo una tienda internacional de playeras, hoodies, imanes, stickers, tazas y más merch del canal que está bien chida. Y si ustedes como yo quieren lucir muy avant-garde, bueno, pues ya saben a dónde comprar. Les voy a dejar la liga en la descripción del programa. También voy a aprovechar para compartirles mis redes sociales personales en caso de que me quieran comentar algo más en corto o que no tenga que ver con el podcast. Recuerden que estoy en Instagram, Twitter y TikTok como @divino con H intermedia, DIVHINO, Divino. Ya me cansé de esta vida que llevo, haciendo trizas al sexo opuesto. Muchos saludos a todos los que me han dejado comentarios en los shorts, en las reseñas, en TikTok, Instagram. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores en el canal. Así es que eso solamente puede significar una cosa, más allá de que se puede monetizar. Y es que voy a regalar algo. Por ahí se rumora que es un Funko, no sé, a ver qué más se me ocurre. Les mando muchos abrazos apretados. Yo fui Ino. Hasta siempre y adelante. Me voy a conseguir el micrófono también, vas a ver.